El Tottenham ya ha anunciado a su nuevo entrenador, el australiano Ange Postecoglou. A ver, hay un debate sobre el nombre, ¿vale? A ver, Postecoglou, ¿estamos todos de acuerdo? Empecemos por las cosas que nos unen. Claro, Postecoglou. Vale, Postecoglou. Firmamos, Postecoglou. Con el nombre, hemos buscado varias fuentes. Claro, ¿Vale? pues es un problema. La más fiable es los medios australianos. Pero claro, los medios australianos dicen Ange Postecoglou. Claro, como si fuera Angel, pero quitando la L. Ange Postecoglou. Postecoglou. No convence. Volvemos al debate de siempre. Odegaard o Edegord. Ange, Ange. Pero luego están los ingleses que decían algo como... Decían Ange. ¿no? Ange. 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 No. Ange. Ange. O sea, Ange. Ange. Parece retrasado mental, ¿eh? Ange. Ange. Y Angelito. O Ange. Angelito el australiano. Ange. Pero ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos de acuerdo, va. Ahora mismo, la decisión definitiva para siempre. Para siempre, para hasta noviembre que le despidan, que eso es el último vídeo. No, Ange. Tiene pinta que vamos a hacer 2 vídeos sobre Postecoglou este año. Que es el salvador del Tottenham. Y uno más, y con Levi detrás con un hacha. ¿Será Nuno o será Pochettino? Claro. Bueno, Decidamos. ¿Ange o Ange? Ange. Ange Postecoglou. Sí. Ange Postecoglou, ya está. Ya está. Toma por saco. Fin Ya del está. vídeo. Muchísimas gracias por vernos, dejadnos en comentarios cómo lo pronunciáis vosotros. Muy bien, bueno muchachos, el Tottenham ha hecho oficial la contratación del entrenador australiano Ange Postecoglou con un contrato de 4 años, es decir, hasta el próximo mes de octubre. Empezará a entrenar el 1 de julio, pobre, muchas bromas con Ange, no, le deseamos mucha suerte y además ya veréis que es un entrenador molón, tiene una historia molona y el estilo de fútbol puede encajar muy bien. Empezará a entrenar el 1 de julio y los Spurs han anunciado que se irán confirmando los integrantes de su cuerpo técnico. Ya sabéis que los otros candidatos al banquillo de los Spurs eran Arne Slot, había sonado en su día, también Xabi Alonso había sonado, Julian Nagelsmann e incluso Luis Enrique. Finalmente el elegido ha sido el técnico australiano Ange Postecoglou, que llega procedente del Celtic de Glasgow. Antes de entrar en materia, ¿dónde queda Graham Potter? O sea, ¿por qué nadie le llama? Ya. O sea... Brendan Rodgers, yo habría considerado a Brendan Rodgers sin bromas, ¿eh? No, si le están Si casi considerando- lleva al Liverpool a ganar la Premier League. Sí, lo están considerando, pero el Celtic, para sustituir a Postecoglou... Otra vez, ¿eh? Otra vez el entrenador norirlandés. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de quién es Ange Postecoglou, porque puede ser que vosotros no sigáis la liga escocesa, digamos, de forma cotidiana, de forma rutinaria, de forma diaria. En vuestro daily basis. Exacto, así que aquí estamos nosotros para explicaros que Ange Postecoglou es el primer entrenador australiano de la historia de la Premier League. Increíble, ¿eh? Nunca había habido un entrenador australiano. Aunque en realidad Postecoglou nació en Atenas. Él nace en Atenas y de ahí Postecoglou, que ya veis que no es un apellido típico australiano. No, ni en Sydney ni en Melbourne. No es un Kewell. No. Tampoco era Viduka, un apellido típico No, australiano. porque Viduka Es checo, en verdad, era, no sé si era serbio, bueno, era de esa zona. explico. El caso es que, bueno, era de la zona de los Balcanes, yo creo. El caso es que él nació en Atenas, pero después del golpe militar que se vivió en Grecia en el año 1967, su familia emigró a Australia. Como jugador estuvo casi toda su carrera en el South Melbourne, nunca se movió de esa zona, nunca quiso ir al norte de la ciudad de Melbourne, se quedó siempre en el sur, ahí se quedó, él era pues de la zona del sur. Más de playa que de montaña, claramente. Donde fue entrenado por Puskás, es la curiosidad del Claro. vídeo de hoy. Y bueno, pues fue un jugador de relativo nivel porque llegó a ser internacional con Australia en 4 ocasiones. Pero donde verdaderamente ha destacado nuestro amigo Postecoglou fue en su carrera como entrenador, que la empezó en el equipo en el que ya había jugado, que es el South Melbourne. Si ya os hemos dicho que es que no, nunca se fue al norte, si O sea, es que él... hay gente que no le saca, es que tú dices, Joselito, Hay gente que es muy de- es 11 de noviembre ¿Es de su barrio? y hace un clima perfecto para hacer escalada. No puedes ir a la playa porque hace 15 grados, pero bueno, pues ya sabéis que Joselito y Postecoglou tienen los mismos defectos en ese sentido. Empezó entrenando en el South Melbourne, a quien les llevó a su primer título tras una sequía de 7 años. Incluso llegó a ganar la Oceania Club Champions, que es como pues la Champions League de Oceanía, y fue al Mundial de Clubes en el año 2000, donde se enfrentó al Manchester United. ¿Quién le iba a decir al joven Postecoglou de hace 23 años que ya se iba a enfrentar al Manchester United si le dejan
pues de manera continua durante toda la temporada. Debido a su éxito se convirtió en el entrenador de la selección australiana en categorías inferiores, concretamente en el sub-17 y en el sub-20. Pero tras no conseguir clasificarse para el Mundial Sub-20 de 2007 fue despedido. Y es aquí donde empezamos a encontrar ciertas historias y ciertas capas de profundidad que nos van un poco a enseñar cómo es verdaderamente el nuevo entrenador del Tottenham. Efectivamente, muchachos, porque la primera anécdota que os tenemos que contar a nuestro amigo Ange Postecoglou es que se quedó sin trabajo por culpa de un debate en televisión, lo cual nos lleva a los tiempos de Brian Clough con Don Revie discutiendo en televisión en directo. Meses antes de que sucediera esta historia en las categorías inferiores australianas, protagonizó una discusión con el exfutbolista Craig Foster, que había jugado de hecho en Inglaterra en el Portsmouth o en el Crystal Palace, después de que este pidiera su dimisión. Es decir, Craig Foster dijo, este tío se tiene que ir. Sí. Y se encontraron en televisión, el entrenador y el tío que decía que se tenía que ir. No hemos puesto foto porque es una captura de televisión australiana de 2007 con poca calidad, pero es increíble porque es como, el pobre Postecoglou entra ahí como, hey, vamos a hablar con el seleccionador australiano sub-20 y nada más entrar y dicen, toda tu puta casa, tú aquí te tienes que ir. Y se empiezan a enzarzar y durante 14 minutos les ponen un primer plano a cada uno y discutiendo. Éxito. El caso es que ese debate, según las palabras del propio Postecoglou, provocó que nadie le quisiera contratar. De hecho, sus palabras exactas fueron las siguientes. No era necesario, entiendo que se refiere a la crítica Exacto. O a esta petición de dimisión, yo ya iba a hacerme responsable del fracaso de la selección australiana, pero lo que pasó es que el debate provocó que nadie me quisiera contratar. No pude ni encontrar un puesto como segundo entrenador. Claro, que esto es un poco de él, empezó su carrera como entrenador, llegaron los éxitos a nivel de club, le ponen como seleccionador sub-20 y solo por este debate ya tiene que irse del país. Por cierto, por cerrar esta historia, la televisión australiana, que vieron ahí un filón, decidió en el anterior San Valentín 2022 volver a juntar a Craig Foster y a Postecoglou para que pues, se reconciliasen y pues, demostrasen a la gente que el amor es lo más importante. Qué bonito, qué bonito. Bueno, en ese punto en el que Ange Postecoglou pues, se encuentra que no le ofrecen ningún trabajo por culpa de ese debate en televisión acalorado, recurre a sus raíces ancestrales. Y es entonces cuando dice, en Australia nadie me quiere contratar. ¿Dónde me puedo ir? Pues a Grecia, a Grecia. ¿A dónde? Y en Grecia encontró acomodo en el sitio más inverosímil que podáis imaginar, concretamente en la tercera división griega, en el Panachaiki. De 2007, el Panachaiki tercera griega a un B6, tienen que pasar muchas cosas. Muchas cosas. Y todas muy buenas. Y todas buenísimas. O sea, los siguientes 16 años de tu vida tienen que ser increíbles. Y aunque no lo creáis, más o menos fueron así. Porque en 2009 volvió a Australia, donde triunfó en el Brisbane Roar y pasó también por el Melbourne Victory. Para que os hagáis una idea, en el Brisbane Roar ganó 2 títulos y estuvo 36 partidos sin perder, lo que supuso un éxito en un récord. Incluso, Sí, un éxito seguro. Un éxito seguro y un récord en el fútbol australiano. De 2013, después de ese reciente éxito, a 2017 fue seleccionador ya absoluto en Australia, donde disputó el Mundial 2014, que por ejemplo se enfrentó contra España en fase de grupos, ganó la Asian Cup en 2015 y dimitió a las 2 semanas de clasificarse al Mundial. Él se clasificó 2018. Exacto. Al Mundial 2018. Se dirigió el 2014, les clasificó para el 18, pero antes del 18 dijo, yo chavales, ya os he dejado esto hecho. ¿Esto ya está hecho? Ya está, no, he ganado una copita, he hecho una buena fase de grupos y tenía a países como Holanda y España, os clasifico y ya me voy porque estoy ya un poco harto de este puesto. Después de ese periplo por la selección australiana, fichó por el Yokohama Marinos, que ya sabéis que es ese club japonés que pertenece al City Group, donde ganó el título de liga y de ahí, de Yokohama Marinos, ya dio el salto al Celtic de Glasgow. En ese momento, ya su fichaje por el Celtic de Glasgow provocó una enorme conmoción y se consideró en su país como el reto más importante de la historia de un entrenador australiano. Claro, o sea, ya simplemente en el paso al Celtic de Glasgow ya se le consideraba como casi el mejor entrenador de la historia del país, así que imagínate lo que ha pasado cuando 2 años después, 2 años muy exitosos, ficha por los Spurs. Sus inicios en el Celtic en Escocia no fueron fáciles, Ilie, primero porque llegaba al Celtic después de que los Glasgow Rangers de Steven Gerrard habían ganado la liga de forma invicta. O sea, tenía el más difícil todavía, que era el volver a hacer al equipo campeón después de que su máximo rival hubiese hecho una liga casi perfecta. Y tuvo bastantes dudas y en general pues había cierta gente que le criticaba por su procedencia, como nos está pasando honestamente a nosotros ahora mismo. Uno de ellos fue Alan Brasil, que el exjugador en Talk Sport dijo algo como: tiene que ser una tomadura de pelo de dónde sacan a estos tíos.
Un año después, cuando Postecoglou había ganado el título de Liga y la Copa de la Liga, tuvo que pedir perdón y decir que se había equivocado, que Postecoglou había conseguido algo como lo que consiguió Wenger en esa referencia de que los dos habían entrenado en Japón. En sus 2 temporadas con el Celtic de Glasgow ha ganado 2 ligas, 2 Copas de la Liga y una Copa escocesa, así que este último año ha logrado el triplete nacional en Escocia. No es común, ahí está, que por cierto había un tuit de un aficionado del Tottenham donde le comparaba con el actor de Stranger Things. No he visto Stranger Things. Sí. Pero supongo que no lo compara con uno de los niños. No. Tengo que decir que se parece a Hopper, uno que es policía. Y la verdad es que se parece, tengo que decir que se parece. Es que te iba a decir que tiene mucha cara de policía. O sea, tú le ves ahí y dices, me cuadra. Sí, es verdad, es verdad. La contratación de Ange Postecoglou nos ha llamado la atención, más allá de las bromas, porque no es común que entrenadores de fuera de Inglaterra lleguen directamente a un equipo del Big Six. Es un salto muy grande que no suele producirse. Y de hecho, hemos hecho un estudio para ver cuántos entrenadores habían llegado a equipos grandes ingleses desde fuera de la Premier League. Entonces, hemos cogido en el caso de Arsenal, Manchester United, Tottenham y Liverpool, hemos cogido desde el 92, que arranca la Premier League, hasta ahora, y en el caso del Chelsea hemos contado a partir de 2003, y en el caso del Manchester City a partir de 2008, que es cuando empieza, digamos, cambia la historia de los clubes con la compra de Roman Abramovich y del jeque Mansur. En que el no caso son trampas, porque del si contamos Manchester City. Big Six, ellos no entran en Claro. el término Big hasta esos años, incluso aquí quitamos al Everton, que en ese inicio de Premier League era Big Five. Una cosa increíble, ningún entrenador en este tiempo ha llegado de fuera de la Premier League a Arsenal, Manchester City y Liverpool directamente. De fuera de las 5 grandes ligas. De fuera de las 5 grandes ligas. Se ha llegado de fuera de las 5 grandes ligas ni a Arsenal, ni a City, ni a Liverpool. Así que bueno, el Arsenal sí que es verdad que es que ha tenido muy pocos entrenadores, porque entre Wenger, Arteta y Emery ya te lo has quitado casi todo. En el Manchester United sí que ha habido 2 ejemplos. El primero es Ole Gunnar Solskjaer y el segundo es Erik ten Hag. En el caso de Solskjaer, evidentemente, primero llegó como interino y es una leyenda del club. Tiene una explicación bien fácil. En el caso de Erik ten Hag sí que es un caso, no diría que es similar porque llega del Ajax. Es que es el Ajax, es como y unas semifinales de Champions. Algo sucede con los ejemplos del Chelsea, que tiene bastantes, es lo que tiene que Abramovich, Abramovich pues despidiese a 3 entrenadores por año. El caso de José Mourinho, que llegaba después de ganar la Champions con el Oporto. Scolari, que había entrenado tanto a la selección de Brasil como a la de Portugal. Vilas Boas, que había ganado la Europa League con el Oporto. Y que en realidad ya había estado en el Chelsea en el cuerpo técnico de Mourinho, que ya lo conocían incluso en el club. Y Lampard, que es una leyenda del club. Y finalmente está el caso del Tottenham, donde aquí sí que hay un par de ejemplos relativamente similares, porque está el caso de Christian Gross, que llegó en su día después de entrenar en Países Bajos y que de hecho solo duró un año en los Spurs a finales de los años 90, y el caso de Martin Jol, que también llegó y que tuvo más éxito de Países Bajos y que tuvo un poquito más de éxito entre 2004 y 2007. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es común que un entrenador como Postecoglou, que llega, en este caso de la Liga Escocesa y con un bagaje básicamente en Grecia y Australia, llegue directamente a un equipo del Big Six. Y de hecho creo que podemos decir que es el entrenador más desconocido que ha entrenado en la historia del Big Six, porque todos los del resto de equipos, como hemos dicho, ya eran leyendas o venían de ser campeones en Europa, o el propio Erik ten Hag. Y los de los Spurs, no sé, o sea, al final estás viniendo de Países Bajos, en este caso estás viniendo de Escocia, pues sobre todo que el anterior caso es Japón y Australia, que es una rara avis completamente. Pero bueno, después de un poco presentaros el bagaje y el contexto de este entrenador del que muchos pues no habíais oído hablar, vamos un poco al fútbol, a cómo juega Postecoglou y por qué el Tottenham confía en él la renovación del equipo. Es un estilo muy ofensivo y le gusta tener mucho el balón. De hecho, él durante su etapa en el Celtic ha dicho que darle la velocidad al balón es nuestra prioridad número 1. Es decir, ni defender ni nada. Aquí lo importante, lo primero es que el balón corra. Y de hecho, en su trayectoria me parece interesante que Yokohama Marinos le eligiera como entrenador, porque deja de ser un club que pertenece al City Football Group, con lo cual buscan un estilo muy concreto de entrenador. Según Opta, el Celtic de Glasgow ha sido el equipo con más goles por partido y posesión de las 10 primeras ligas europeas. 3 goles por partido, que es una pasada, y un 73% de posesión. Básicamente no le han dejado el balón al rival. Desde que Pochettino puso pie fuera del Tottenham,
los aficionados lo han visto algo igual, los Sí, aficionados sí. del Tottenham en ese sentido. Además, más estadísticas. Son el equipo escocés con más pases por secuencia, es decir, de media 4,63 pases duran los ataques del Celtic, y podéis pensar que es poco, pero también pensad que hay muchos Es la robos. media, ¿no? Y que es la claro, media. que es la media, que es que hay muchas secuencias de ataque que te la Bueno, roban 1, cuando 2, solo llevas claro. un pase. Es la mayor media, y también el que más ataques con al menos 10 pases ha completado. 735 ataques, que ojo, son 150 más que el segundo, que es el Glasgow Rangers. También le gusta presionar arriba, siendo el equipo escocés con menor número de PPDA, 8, que el PPDA es... Sí, son los pases que permites al equipo rival antes de hacer una acción defensiva. Básicamente un PPDA muy alto, es decir, imagínate, 15 pases significa que tú no haces nada en defensa hasta que el otro ha dado 15 pases. Entonces el otro va avanzando, 15 pases, y ya cuando está muy cerca de tu portería, pues ahí ya intervienes. En cambio, muy bajo, tipo 8, ¿qué significa? Que presionas y el otro no le da tiempo a hacer más de 8 pases antes de que tú intervengas. Cuanto más bajo sea el número, significa que más alto presionas Eso es. al rival. En la temporada 21-22, según datos de Sky, esto ya no es la temporada pasada, sino hace 2, solo Manchester City, PSG y Bayern Múnich dieron más pases por partido que el Celtic de Postecoglou dentro de las 8 grandes ligas. O sea, aquí estamos viendo que es un entrenador muy diferente a lo que ha podido ser Antonio Conte y José Mourinho en los Spurs. Sí, normalmente su sistema es un 4-3-3, lo ha usado de hecho en 34 ocasiones esta temporada, con los laterales por dentro. Veremos si es capaz de reproducir esta idea, Emerson. esta idea táctica con, en fin, pues con jugadores como Emerson Royal. Entonces, como estáis viendo, todo lo que ha hecho de momento Postecoglou grande en el fútbol escocés es muy diferente al un poco lo que comentamos que ha llevado el estilo que ha llevado el Tottenham en los últimos años, tanto con Mourinho como Conte, entrenadores que quizás querían ganar ya, era pues un estilo de juego mucho más directo, más defensivo, Conte con defensa de 3 y los laterales muy abiertos. Entonces, esta contratación no se puede entender solo en un término futbolístico, sino que hay que enmarcarla en una revolución más general a nivel del Tottenham que quieren hacer no solo en el equipo, sino a nivel de la estructura del club. De todos modos, los bandazos de los Spurs son impresionantes, porque hay que recordar que hace un año, más o menos, ficharon a Nuno. Claro. ¿Un año, 2 años? Año y medio. Año y medio. O sea, No, empezó la temporada. Claro. O sea, hace 2 temporadas. Se hace 2 temporadas, pero año y medio, pues estamos en junio, año y 9 meses. Vale. Claro, de Nuno a Postecoglou, digamos que hay un salto, y con Conte por en medio. Bueno, y Stellini y Ryan Mason. Bueno, muchachos, retos que debe enfrentar Postecoglou en el Tottenham. Por supuesto, el primero, no se le escapa a nadie, es la situación de Harry Kane. Termina contrato dentro de un año, en 2024, con lo cual o renueva ya este verano o tendrán que venderle, porque Daniel Levy lógicamente no va a renunciar a los 100 millones que puede costar Harry Kane en el mercado a día de hoy. Se está hablando de esa cantidad, Cilia, y parece que los principales compradores serían, por un lado, Manchester United a nivel de Inglaterra, y por otro lado, si miramos más con el enfoque internacional, nos llega el Real Madrid. Tras marcar el 40% de los goles del Tottenham este año, es que su permanencia no va a condicionarlo todo. No es una salida al uso, te estás cargando casi la mitad del equipo en términos goleadores. Entonces, lo primero de todo, antes de saber a quién vas a fichar, cómo lo vas a hacer, cómo te tienes que reforzar, es el Tottenham 23-24. ¿Va a tener a Harry Kane o no? Una vez se resuelva eso, que no es positivo y negativo en ninguno de los dos casos, porque si lo vendes puedes invertirlo bien, y si se queda, pues vas a dejar de tener esos 100 millones y se puede ir gratis el año que viene. Una vez lo decidas, empiezas a construir el resto. Sí, es evidente que a Harry Kane, como a Postecoglou, como a pues, prácticamente todos los entrenadores del mundo, les vendría de perlas Kane, pero es verdad que Kane es un jugador muy adaptado al estilo de Postecoglou, porque tiene esa facilidad ya no solo para marcar goles, sino sobre todo para asociarse con sus compañeros, pero es verdad que en todo caso lo más importante es resolver la situación cuanto antes para tener claridad sobre el futuro. ¿Se va a ir? Bueno, pues dame los 100 millones y entonces reconstruimos la plantilla. Lo peor que le podría pasar a Postecoglou es que el 31 de agosto acabaran traspasándole por 100 millones y se quedara sin Kane y sin la posibilidad de reinvertir ese dinero en futbolistas que puede necesitar. Que ya le pasó al Tottenham con Gareth Bale, que luego tuvieron que invertir, ¿cómo se llaman? Los Magnificent Seven o algo así, los 7 jugadores que ficharon. Nacer Chadli, Musa Dembélé, Lamela, Eriksen. Esos los que más o menos salieron bien. Luego tenemos... Había varios más, no me acuerdo ya. Eran 7, hemos hecho 4. Bueno, el primer tema, Harry Kane, eso es un hecho. Segundo tema, además de la situación de Harry Kane, hay muchos otros futbolistas en esta plantilla del Tottenham que están en la cuerda floja. ¿Por qué?
por los vaivenes que ha tenido el Tottenham en su política deportiva. Lógicamente, los jugadores que le valen a Nuno, que le valen a Conte, que le valen a Mourinho, pues no son los mismos. Por poner un ejemplo, Ivan Perisic. Ivan Perisic era una petición muy específica de Conte, como posiblemente también Kulusevski, por ejemplo, como Bentancur, todos futbolistas que llegaron del fútbol italiano, además también de la mano de Fabio Paratici. El caso es que a Postecoglou, pues ahora llega con otro estilo diferente, veremos cuántos de ellos siguen. Además, no se puede olvidar que los Spurs han quedado fuera de Europa, fuera de las competiciones europeas. Han quedado finalmente en octavo lugar, lo cual significa que muchos de los futbolistas quizás quieran irse para buscar la posibilidad de competir en esas competiciones europeas. Según Matt Law, el periodista inglés, hasta 7 jugadores podrían salir este verano de los Spurs. Incluidos en esos 7, ya tenemos seguro Lloris y Perisic, esta información del periodista del Telegraph, y luego Davinson Sánchez, Ryan Sessegnon, Ben Davies, Eric Dyer y los cedidos Lo Celso, Reguilón, Harry Winks y Ndombele están en la cuerda floja. Es una cuerda, como vemos, que está literalmente... Claro. No puede estar muy floja, tiene que estar tensa porque tiene que sujetar el peso de 10 jugadores como poco. Esa es la primera revolución, en el sentido de los jugadores que van a dejar salir, llegase quien llegase como entrenador. Pero además, como estamos hablando y como os estamos enseñando, el estilo de juego de Postecoglou no se puede hacer quizás con los jugadores que tiene ahora mismo el Tottenham en plantilla. Efectivamente tendrá Postecoglou, necesitaría, lo veremos al final del vídeo, pero necesitará varias piezas seguro para pues ir amoldando la plantilla a sus necesidades. El australiano ya hizo algo parecido en su día cuando llegó al Celtic de Glasgow. En ese momento se marcharon jugadores importantes como el capitán Scott Brown o jugadores como Son Edouard, Ryan Christian o Christopher Ajer. Postecoglou recortó hasta en 14 jugadores la plantilla y utilizó su conocimiento de otras ligas, principalmente la japonesa, que es un mercado muy desconocido y que él conocía muy bien por su paso por el Yokohama Marinos, para, digamos, ir amoldando la plantilla. De hecho, como ejemplo, los 4 máximos goleadores del Celtic de Glasgow este año fueron todos fichados por Postecoglou: Furuhashi, Jota, Maeda y Abada. Increíble. Increíble. No, o sea, hemos fichado los 4. No, pues Jota venía del fútbol portugués y ha sido el segundo máximo goleador del Celtic, y hablaban ya, empieza a haber fans que piden que se lo traiga al Tottenham, como al extremo. Tenemos el tema de Harry Kane, tenemos en general la renovación / revolución de toda la plantilla, pero tenemos que fijarnos también a lo que pasa por encima del campo, que es la estructura deportiva. Y es que Ilie, tras la sanción de Paratici, pues Levy se ha quedado básicamente sin estructura, no hay, es inexistente. Ha contratado a Scott Mann, que como director ejecutivo de fútbol, que previamente había sido director ejecutivo del Citigroup en China. Por lo tanto, conoce a Postecoglou, no de manera directa, pero sí los dos han estado formando parte del Citigroup. Matt Law informó que el Tottenham quiere cambiar el sistema de fichajes y basarlo un poco más en los datos, en un modelo más parecido al Brighton y al Brentford, y que está empezando a consultar además a expertos en apuestas, mismo caso que Brighton con Tony Bloom y el Brentford, para intentar un poco dar una vuelta a un sistema de scouting que no les ha traído buenas noticias ni buenos fichajes en los últimos años. Y acabamos hablando un poco del plan a largo plazo, algo que no ha tenido el Tottenham desde hace años. Lo cierto es que desde la salida de Mauricio Pochettino en 2019, los Spurs han carecido de esa visión en el largo plazo. Mourinho y Conte fueron contratados con la idea de conseguir éxitos en el corto plazo, a nadie se le escapa que esa era la idea cuando les contrataron, y lo cierto es que esa visión no funcionó, ni consiguieron los éxitos, ni tampoco construyeron nada más allá de eso. El propio Harry Kane dijo esta temporada que respecto a la cultura de club hemos tenido demasiados altibajos. En todos los grandes equipos hay una forma de hacer las cosas independientemente de quién venga, se puede decir más alto pero no más claro. No, es así, o sea, al final lo que dijo en ese momento Harry Kane es lo que piensan todos los aficionados del Tottenham, que es lo que pasa cuando decimos el Tottenham sin Kane, ¿qué queda? Porque en los últimos años, desde que se fue Pochettino, nadie ha construido nada. Has intentado poner parches para llegar a títulos, no has levantado esos títulos y ahora te queda, pues, que con Postecoglou pues vas a tener que tener por primera vez desde 2019 la intención de construir algo de cara a futuro y no echarle, como bromeamos al principio del vídeo, en noviembre. Al final, el entrenador australiano va a tener la responsabilidad con Levy y con el mencionado Scott Mann de volver a dar un plan a largo plazo al Tottenham, que es algo que lleva mucho tiempo sin tener, y encima lo tienen que hacer en el momento más difícil, porque a lo que era antes el Big Six, ahora mínimo le sumas el Newcastle
y yo le sumaría a Brighton y a Aston Villa. Claro, el contexto competitivo es ahora mucho peor de lo que era hace unos años. De hecho, algunas personas están ya debatiendo sobre si el Tottenham podría caerse fuera de este Big Six ante el poderío financiero que va a tener el Newcastle, con lo cual el Tottenham, digamos, se quedaría pues ahí en esa, digamos, como el séptimo de un nuevo Big Seven. Así que es un contexto muy complicado para unos Spurs que, ya lo sabéis, está todavía pagando y le faltan años el nuevo estadio que construyó en el norte de Londres. Vamos a acabar el vídeo de hoy haciendo un ejercicio muy difícil, muy hipotético, Step back, que consiste efectivamente en intentar hacer un 4-3 que nos servirá un poco para ver qué necesidades o qué fichajes debería acometer los Spurs para tratar de adaptarse al modelo de juego de Ange Postecoglou. Vamos a ver ese 4-3-3 en amarillo, jugadores que no están ahora mismo en la disciplina del Tottenham, porque ya sabéis que Lenglet estuvo cedido por el Barça, pero sigue perteneciendo al Barça, es decir, que si le quieren tendrán que ficharle. Lo mismo con David Raya. Ya sabéis que Lloris, lo ha reconocido él mismo, quiere abandonar el club, así que necesitarán un portero. Raya, por sus características, sería perfecto para Postecoglou, tendría mucho sentido, pero tienen que ficharle y tienen que llegar a una oferta que satisfaga al Brentford. Que según la información de Fabrizio Romano, el Brentford va a pedir 40 millones de libras, Toma. O sea, es un fichaje bastante importante. Pero bueno, vamos a poner que ellos dos sí los pueden fichar. El Tottenham con Postecoglou partiría con David Raya en portería, Pedro Porro, Cuti Romero, Lenglet, Udogie, que está cedido en el Udinese, fichado el año pasado en la etapa de Paratici y Conte en defensa, centro del campo para Bissouma, Bentancur y ojo aquí porque empieza fantasía, recuperamos a Lo Celso, no cuadraba nada con Mourinho, no cuadraba nada con Conte, cuadra absolutamente todo con Postecoglou. Claro. Ese es el problema de ir dando bandazos. Extremo derecho para Kulusevski, por la izquierda Heung-min Son y arriba Harry Kane. Todo esto está condicionado a que Harry Kane se puede quedar y que en 20 días nos será noticia de que es nuevo jugador del Real Madrid o Manchester United. Un apunte rápido, Ilie. Hemos hablado de laterales por dentro, que le gusta jugar un estilo como Cancelo, Zinchenko, John Stones. Bueno, aquí hemos puesto a Pedro Porro, que es un carrilero, y a Destiny Udogie, que es un carrilero de 1,87. Hombre, a ver, no se puede reconstruir toda una plantilla de primerísimo nivel en un verano. Es muy difícil, tendrás que aprovechar un poco los jugadores buenos que tienes. Pedro Porro... Vas a pagar 38 millones de libras por él. Ha estado cedido ahora, pero será permanente el traspaso y va a costar una fortuna, con lo cual, lógicamente, pues te lo tienes que... comes. Sí, aunque no te guste el... A mí me parece un gran jugador, pero quiero decir, aunque el estilo no te encaje, pues chico, le vas a encontrar acomodo, sea como sea. Y tampoco podemos faltar a la verdad y empezar aquí a inventarnos fichajes, que eso podría ser otro vídeo, pues eso ya sería cómo resolver el problema del Tottenham, que no en el vídeo de presentación de Ange. Para el lateral izquierdo también está la opción de Ben Davies, por ejemplo. Sí. Esa es una opción. También está Pierre-Emile Højbjerg para el centro del campo, por ejemplo, que podría jugar en lugar de Bissouma. Que el ejemplo de Højbjerg un poco ejemplifica, valga la redundancia, a la perfección lo que estamos hablando de los bandazos del Tottenham. Ya. Højbjerg, como Mourinho era capitán general del equipo, quitando Kane y Son, el jugador más importante casi de toda plantilla, con Conte también ha sido muy importante a pesar de su pequeño bajón, y ahora mismo nos estamos cargando el 11 menos de un mes después de que termine la temporada. Pero ese es el problema cuando haces tantos cambios, tienes un equipo Frankenstein que tienes un poquito de las obras de Pochettino como Lo Celso, por decirlo de una manera. Lo que te puso Mourinho y lo que te puso Conte. Aquí el tema es, ¿confías verdaderamente en Postecoglou y ya confías en un proyecto a largo plazo y volver a generar cultura de club? ¿O en 5 meses te lo vas a cargar si van mal dadas y vuelves a tener un equipo Frankenstein? Esa es la decisión que tiene que tomar el Tottenham, más concretamente Daniel Levy. Una apuesta, por tanto, arriesgada, una apuesta valiente de los Spurs. Esperemos que les salga bien. Es un entrenador interesante lo que ha hecho en Escocia. Vamos a ver si consigue superar ese reto de replicarlo en los Spurs. Dejadnos en comentarios qué os parece el fichaje de Ange Postecoglou por los Spurs. ¿Queréis que lo conseguirá devolver al menos a la zona Champions, o creéis que habría sido mejor otro entrenador, como por ejemplo Nagelsmann o Luis Enrique? Os esperamos en comentarios. Suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno.